RCR presenta Y así nos va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Amverdi, calidad y exclusividad para ellas. Enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Tecnología automática 0502, los especialistas en cajas. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, este programa viene a nombre de el saludo que nos deja Jaime Nestares en la gerencia general de la estación, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción Carlos Lara, en los controles César González y en la conducción Daniel Lara y quien les habla Neomar Hernández. De igual modo, saludamos a quienes siguen a través de rcr.tv todas nuestras transmisiones a diario en vivo, rcr.tv. Pueden también ustedes vernos a través de Periscope, nuestra cuenta en Periscope, @RCR750, en la transmisión en vivo que hace también BPI, Venezolanos por la Información, y en diferido quienes nos siguen a través del canal de YouTube de la estación que es Radio Caracas Radio. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Neomar. ¿Cómo está usted? Para ti, para toda la audiencia. Yo estoy, sinceramente, así como me ven, cansado. Se me está agotando la batería. ¿Por qué? Mis energías exigen la llegada rápida del viernes. Ajá. Y del fin de semana. Y a veces, yo estaba pensando, cuando escuchaba ayer la emisora, hoy, cuando escuchaba la emisora, y escuchaba la promoción del nuevo programa hípico, Uh-huh. que quizás yo estaría más contento si me pudiese dedicar a la narración hípica. Y Neomar Hernández podría ser más contento, estaría menos cansado si se dedicara a lo que ha querido hacer toda su vida, que es a la narración del béisbol de las Grandes Ligas. Exactamente. ¿Verdad? Yo no estaría en esto, ¿verdad? Acostumbrarlos a recibir los insultos de los que no les gusta que se metan con sus corruptos favoritos, a los que no les gusta que uno no se meta con sus tiranos favoritos. Y bueno, y uno estaría dedicado hablar, qué sé yo, de las estadísticas de bateo de la Liga Nacional. ¿Cómo van los venezolanos en las Grandes Ligas, por ejemplo? Sí, o a ese tipo de cosas felices. ¿Cuál es el salario milmillonario? No sé por qué. El salario milmillonario que acaban de firmar determinados jugadores, por ejemplo. Ese tipo de cosas, el negocio. Pues yo me dedicaría exclusivamente a la rocola, ¿verdad? A la rocola de la vida. Tuve por cierto, la rocola de la vida viene mañana, buenísima, no se la pueden perder. Pero no tendría uno que pasar por comentar lo de Bachelet, ¿no? En Caracas, ¿no? Por ejemplo, o de estar hablando del cucutazo, que ya me tiene harto ya, tanto cinismo y tanta cara dura ya. O sea, ya, yo creo que aquí uno de verdad llega un momento que uno se cansa, ¿viste? Claro. Yo te lo digo sinceramente, yo estoy cansado.
estoy cansado y menos mal que uno hace tantas cosas, ¿no? A la vez. Y de alguna manera se separa un poco también del tema político cotidiano, porque de verdad a veces lo que provoca es salir corriendo, te lo digo de verdad. Y uno revisa el ritmo de vida que llevan los periodistas de otros países, y uno los envidia, chicos, porque uno dice, bueno, pero esta gente, imagínate, esta gente se va de vacaciones. No, y están relajados. La gente los que trabajamos en los medios venezolanos, si nos atrevemos a agarrar un día libre, eso significa que uno se convierta, bueno, en un indolente, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso es que yo te digo, yo voy a buscar, Neomar. Tú sabes que yo descubrí algo acá en Alemania, descubrí que hay algo llamado la Bundesliga de béisbol. Uh-huh. No hay equipo aquí en la región donde yo estoy, pero hay un equipo en Berlín. Uh-huh. Creo que son los Cardenales de Berlín, una cosa así. Tú vas a ir a volverte hincha de los Cardenales de Berlín. Voy a revisar a ver qué hay, ¿no? Porque la vez que me lo dijeron, me puse a revisar y vi que habían varios nombres de venezolanos por allí, que no los conozco, obvio, ¿no? Pero algo interesante debe haber, hay alguna historia podemos sacar allí. Yo, ¿no? Recuerdo... Nos dedicamos a entrevistar. Sí. A la diáspora deportista, que también es importante, ¿eh? Claro. Eso es algo que no se revisa mucho, Neomar. Hay una diáspora, eso sí es una diáspora, ¿no? A mí no me gusta la palabra diáspora, me parece demasiado dramática. Uh-huh. Pero hay otro exilio, que no es el exilio político, sino es ese exilio de venezolanos, hijos de personas nacidas, de venezolanos de origen portugués o de origen español o de origen de otras tierras, que en esta coyuntura terrible, al tener, bueno, tú eres un caso, ¿no? Uh-huh. Terminan teniendo un pasaporte de ese otro país y terminan yéndose a realizar actividades en ese país. Y entonces tú ves cómo terminan, y ahorita que está la Copa América, es un ejemplo, tú ves cómo terminan unos venezolanos en otro país jugando con otra selección, vistiéndose con los colores de la camiseta de otro país que los adoptó, uh-huh. Aportando a la cultura de aquel otro país, debido a que en la del país donde nacieron no hay espacio para ellos. Eso es una cosa bien importante. Y fíjate que los franceses creen que Carlos Cruz Díaz es francés, imagínate tú. Yo me quedé loco en estos días. Tiene muchos años allá, ¿no? Tiene muchos años. Claro, ¿no? Y aparte de eso, que Carlos Cruz Díaz es demasiado gigante, ¿no? Sí. Carlos Cruz Díaz yo creo que ya no tiene ni siquiera nacionalidad. Su nacionalidad es mundial, es del mundo. Exacto. Cuando hablan de ciudadanos del mundo, parece que hablasen de... hablan de hombres como él, ¿no? Cuando tú hablas del poeta Cadena, claro. Cuando tú hablas de ese tipo de luminaria gigantesca, de Gabriela Montero, cuando tú hablas de deportistas, ¿no? Como Edgardo Alfonso, o de esos grandes artistas, como el problema de Ricardo Montaner, ¿no? Uh-huh. Que Ricardo Montaner se pelea en su nacionalidad a todos los países de América Latina. Dicen, no es venezolano, es argentino, no es argentino. Es no, y entonces te sale un uruguayo y te dice, no, pero es que él tiene una bisabuela que nació en Montevideo. Sí. Entonces, y te sale un chileno y dice, no, pero sus mayores éxitos fueron en Chile. Y te sale un peruano y dice, no, pero es que el mayor número de éxitos lo tuvo aquí. Entonces, son cosas que son interesantes, ¿no? Y hay gente que estará diciendo ahorita, bueno, pero estos arrancaron y no han dicho nada, están dándole vueltas, están mareando, ahí están como el baigón, marean y varean y no matan. Bueno, porque estamos cansados, amigos. A veces sí. Si hablamos de cualquiera de los temas que están en el tapete, uh-huh. ¿verdad? Va a haber, a la mitad le va a gustar, a la otra mitad no. Bueno, entonces estamos tratando de demostrarle a ustedes qué pasa si no decimos nada. Cuando los periodistas que tienen que hablar del hecho político deciden un día no hablar del hecho político, uh-huh. y dedicarse a hablar de otra cosa. ¿Cómo se siente usted luego de estos 13 minutos en los cuales hemos hablado de todo menos de lo que usted quiere que escuchemos? Ojo, que esa catarsis es sana, porque, por ejemplo, yo que estuve en estos días, y por ahí ya salió hoy, grabando una entrevista con
el amigo Ricardo del Búfalo, y me preguntaba, porque yo abrí el canal de YouTube, ¿no? Y entonces me preguntaba que por qué yo estaba en YouTube, y yo le decía que estaba un poco cansado, no hoy, ni ayer, sino en términos generales de todo el tema de hablar de política todos los días. Eso es normal, o sea, y puede que de esas cosas, de ese cansancio salga algo bueno en otro campo. Uno a final de cuentas, y tú lo sabes muy bien, Daniel, uno no es solamente política. Pero, hay veces que esa política ineludiblemente a uno sí que lo lleva no al cansancio, sino hasta el hartazgo, ¿no? Y hay veces que y lo lleva hasta el hartazgo a veces ni siquiera porque se mueva mucho, sino por todo lo contrario, porque es que no se mueve. Porque es como aquel famoso dicho el cambio gatopardiano, ¿no? Que aunque las cosas cambien, no cambian de ningún modo y permanecen igualitas, ¿no? Aunque cosméticamente parezca que cambian, ¿no? Entonces, en ese sentido hay allí alguna realidad, y el hecho es que lo único que podemos comentar el día de hoy, por ejemplo, pues la gente está preguntando, bueno, ¿y qué ha pasado hoy? Bueno, llegó Bachelet, y en la patilla está un resumen de 2 líneas, o mejor dicho, de 2 párrafos del itinerario, ¿no? Y de qué hizo cuando llegó, porque la recibieron en Cancillería. Con una agenda larga y al mismo tiempo corta, imagínate, con una agenda larga y corta de solo 48 horas, la alta comisionada fue recibida en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía por el viceministro, ojo, para temas multilaterales de Cancillería, Félix Plasencia, y el secretario ejecutivo para Derechos Humanos, Larry de Boe, que no es Héctor Lavoe. Reciben a la alta comisionada para Derechos Humanos. Tras un breve recibimiento, donde firmó el libro de invitados al país, Bachelet salió rumbo a la Casa Amarilla, sede de la Cancillería venezolana, a reunirse con Jorge Arriaza, donde la representante de la ONU escuchó las primeras versiones del régimen sobre lo que ocurre en Venezuela. Bueno, está previsto que en lo que le queda de estadía en Venezuela se reúna con Guaidó, porque dijo que quiere reunirse con todas las partes, que quiere evaluar el conflicto, como le llaman afuera, desde las distintas perspectivas que pueden ofrecer los actores venezolanos, pero bueno, ya veremos en qué termina el tema de Michelle Bachelet. A mí me desalentó mucho, Daniel, el hecho de que estuviese en Cancillería, aunque bueno, esto es la política real, ¿no? Y que digan que le pusieron, incluso le tocaron música clásica. Me imagino que le pusieron una versión del Alma Llanera en clave sinfónica. No, de repente le pusieron el degüello, que es una marcha de guerra. O el piquirico. Entonces, claro. Bueno, esas cosas desalientan mucho porque, bueno, pero no, ya... No, pero Neomar, no te desalientes. Mira, yo te voy a contar el final de la película. Uh-huh. La señora Michelle Bachelet se va a reunir con todos uh-huh. al son o siguiendo la filosofía de la famosa canción del folclore mexicano, Negrita. Uh-huh. A todos diles que sí, pero no les digas cuándo. La señora se va a reunir con todos... Ya lo que ya es grave, uh-huh. pues que se reúna con ambos bandos para llevarse una visión, porque debe ser que no saben lo que está pasando aquí, uh-huh. ¿no? Y luego de que haga eso, ella no va a dar declaraciones en Venezuela, probablemente se emita algún comunicado, y luego se irá, y luego de haberse ido, emitirá un informe bastante crítico con el régimen venezolano, avalando que existen torturas, que existen denuncias y que está conmovida por haber tenido noticias de A, de B y de C, haciendo un llamado a los países a tomar en cuenta la situación que hay en Venezuela y haciendo votos por hallar una solución pacífica a los desacuerdos que vive el país. Uh-huh. Eso es todo. ¿Por qué? Porque Michelle Bachelet tiene que comportarse como lo que es. Ella lo que es una burócrata internacional de un sistema de Naciones Unidas que está capturado por los dueños de las Naciones Unidas, que no son otros que los países miembros. Y no es secreto para nadie que cuando se habla en el derecho internacional de que todos los estados son iguales en términos de derecho y sobre todo en lo que se refiere a los organismos internacionales, tiene el mismo peso la opinión del Estado de Angola que el Estado de Australia o del Estado de, qué sé yo, de Nueva Zelanda o qué sé yo, o de España. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer las votaciones en la Asamblea General y en las organizaciones cuya conformación parte de la Asamblea General, es decir, de todos los miembros, ganan los malos. Uh-huh.
¿Es que acaso los malos son más? No necesariamente en número de personas, ni en poder de fuego, pero el número de países, de los 193 países reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas, que se encuentra, esos 193 estados, que se encuentra en las manos de entes del mal, supera a aquellos que se encuentran del lado de la democracia. Eso se puede constatar cuando usted revisa cómo están constituidos órganos como la FAO, como esta cosa de los derechos humanos, el número de condenas que se hacen contra Israel, al cual en estos organismos secuestrados por comunistas y por radicales islámicos condenan a Israel porque Israel no tiene derecho a existir, pero son incapaces de hablar de la opresión contra las mujeres, contra las minorías religiosas, étnicas y de todo tipo en el mundo islámico, por ejemplo. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de la realidad. De que estamos hablando de la realidad. Estamos hablando de que ese sistema de las Naciones Unidas es un sistema putrefacto, porque lamentablemente la comunidad internacional sigue siendo comunidad internacional. Se niega a ser sociedad internacional. Se niega a tener unos valores y decide tener unos valores que ya al decir valores son positivos y se sustenta sobre algunos valores y muchos antivalores. Y por eso es que es una comunidad y no una sociedad, desde mi punto de vista. Y discúlpeme, Neomar, que me haya puesto aburrido de esta manera, pero como te dije, estoy cansado. Muy bien, vamos a ir a la pausa comercial y venimos con Voces de la Democracia, porque hoy es jueves de Voces de la Democracia. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. ¿Te imaginas que alguien una las dos cosas que más te gustan solo para complacerte? Eso es lo que Il Sapore della Nonna hizo con la Ran Burger. Una pizza rellena con 500 gramos de carne, rodajas de tomate, queso, jamón y tocineta. La unión perfecta de una pizza y una hamburguesa. Con la Ran Burger, Il Sapore della Nonna te da lo mejor de dos mundos, sin perder ese sabor característico de cada uno. No pierdas tiempo y búscala en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. ¡Qué bonito ese bolso! ¡Qué hermoso ese monedero! ¡Me encanta! Si quieres regalar un detalle único y especial, regala un diseño Amberdi. Confeccionados con los materiales más duraderos y de la mejor calidad, Amberdi te ofrece bolsos, carteras y monederos en diseños únicos, sin igual. Visítalos en Instagram en @tienda.amberdi y ve todos los modelos que tienen disponibles. O contáctalos por el 0414-224-1685. Amberdi, calidad y exclusividad para ellas. ¡Qué fastidio! Este carro no agarra segunda. Otra vez la bendita caja fallando. Te tengo la solución. En Tecnología Automática 0502 son especialistas en transmisiones automáticas. Los mejores en Hyundai y Kia, Chevrolet, Ford y Volkswagen. Cero improvisaciones. En Tecnología Automática 0502 realizan un trabajo impecable con 7 meses de garantía. Visítalos en la zona industrial de Lebrún o contáctalos a través del 0212-256-6070. Tecnología Automática 0502. Los especialistas en cajas. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Y mañana, en Por Todos los Medios, el debate parte 2. Eric del Búfalo, José Vicente Aro y Juan Carlos Sosa Asburua se sientan de nuevo conmigo para enfrentar sus posturas y proponer salidas a la situación política del momento. Mañana, 21 de junio, a partir de las 8 de la mañana, sintoniza Por Todos los Medios conmigo. No dejes que te lo cuenten. Por rcr.tv, en Periscope y @RCR750. Y en la aplicación TuneIn. Corran la voz. Los esperamos.
Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes, actos valientes y grandiosos, victorias y derrotas, ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela. La política y sus actores. En primera fila. Voces de la democracia. Hablar en la Venezuela de hoy de lo que ha sido este tema de no poseer una clase política que pueda estar a la altura de las circunstancias, no es un tema nuevo. Durante muchos años se ha debatido qué deben hacer los políticos cuando son gobierno y qué deben hacer los políticos cuando se enfrentan a estar en la oposición. Uno de los teóricos apocalípticos más importantes de la historia contemporánea de Venezuela, que se acostumbró a ver siempre el vaso medio vacío y a recibir en su momento llamados a sumar y no restar, era Arturo Uslar Pietri. Vamos a escuchar una de las legendarias, parte de una de las legendarias conversaciones de Arturo Uslar Pietri con Marcel Granier. Es muy grave cuando eso que se llama el país político, es decir, los partidos políticos, terminan por no representar a la nación. Terminan por divorciarse de ella, por presentarse como un cuerpo extraño. Y eso está pasando en Venezuela. En este momento en Venezuela hay un país nacional que ve con angustia su presente y su futuro. Y hay un país político que no hace lo que tiene que hacer, que no entiende lo que tiene que hacer y que es en gran parte responsable de todo esto que está pasando. Los partidos políticos en Venezuela, Marcela, hay que decirlo crudamente, han fracasado. Ahora, ¿cómo puede haber una democracia sin partidos políticos? No lo puede haber, pero te quiero decir, son de las cosas que hay que restablecer. El gran defecto, Marcel, a mi modo de ver, la causa primordial de por qué no ha funcionado la democracia venezolana satisfactoriamente, es por un hecho, es por las consecuencias del pacto de punto fijo. Porque una democracia, por definición, necesita una oposición. Es un régimen de un gobierno y una oposición. De un gobierno y de una alternativa distinta de gobierno que es la oposición. Esa oposición se encarga de vigilar al gobierno, de denunciar sus errores, de exigirle cuentas y de ofrecer una alternativa. Yo lo puedo hacer mejor. Yo puedo enmendar esto. Eso no ha funcionado en Venezuela, Marcel, porque el bendito pacto institucional que pudo tener una justificación temporal desnaturalizó la democracia venezolana. Hizo que Acción Democrática y COPEI fueran dos alas de un solo conglomerado político que no deja nunca de participar en los beneficios del gobierno, aun cuando esté en la oposición técnicamente. Bien, aquí hay dos cosas interesantes. La primera, sí, la primera está incluso vinculada al momento actual, según encuestas. ¿Qué dicen algunas encuestas recientes? Claro, y aquí hay muchos problemas de por medio, pero ¿qué dice la encuesta? La encuesta dice, por ejemplo, estaba leyendo la de Datincorp, hay un problema de que los problemas de la gente, los problemas del pueblo llano, los problemas de la gente de a pie, están por un lado y son esencialmente problemas de la supervivencia, y los problemas de la discusión política están por otra. Entonces, es decir, tanto Maduro como Guaidó estarían en otra acera. Ahora, yo difiero de esta interpretación porque el asunto es que los problemas de la gente actualmente en Venezuela están estrictamente vinculados a la permanencia de Maduro en el poder. De manera que el problema de fondo en Venezuela, por supuesto, y esto no es, no ha descubierto Neomar el agua tibia, es un problema político. De manera que aquí no hay manera de divorciar el problema político del problema del día a día de la gente. Y el problema del día a día de la gente es los servicios públicos, el agua, la comida, la luz, las medicinas, etcétera, etcétera, la educación, todo lo que necesita una sociedad para poder más o menos ser normal. Entonces, eso es un problema. Ese es el problema que había incluso a final de la democracia civil. El problema de los partidos políticos dentro de sus pugnas internas y los problemas de la gente. Allá era otra dinámica quizás, porque allá
que gobernara Dey Copey, amén de que representaba una especie, aquí voy con el segundo punto, una especie de consenso, porque no eran muy distintas una y otra administración, aunque mucha gente quiera decir lo contrario, gente que no sabe de política. Te dice, no, es que los copellanos eran más de derecha. Eso no es derecha, hermano. Eso no es nada de derecha. Era un pacto de país. O sea, había un pacto de que ese era el modelo de desarrollo de este país y de que de allí no se podía salir. Porque el que se salía, y aquí vamos con el problema, que ese es otro problema actual, y por eso es que a veces me engrincho, es el de la alternativa. Cuando en Venezuela se han tratado de construir alternativas, y se trató también en esa época, frente al modelo que yo he llamado al consenso socialdemócrata en Venezuela, que es un consenso además socialdemócrata de reparto de la renta petrolera, del Estado munificente. Bueno, allí tú te vas a encontrar que desde la mayoría de los medios de comunicación, desde la mayoría de ese cuerpo político que ya existe, que representa el status quo, lo que vas a encontrar es grandes resistencias, como es de entenderse. Pero esas resistencias llegan al punto inclusive de satanización del contrario, de la alternativa. Y estoy hablando de alternativas, en este caso que podrían ser más hacia el punto de vista liberal, hacia el punto de vista de la desestatización, del punto de vista de la despartidización del poder público. Porque se dice que aquí es normal que el Estado sea muy grande, que el Estado, por ejemplo, tenga bajo su control la industria petrolera, que el Estado tenga bajo su control la nómina pública, y entonces los partidos son más o menos la alcancía de los partidos políticos, o mejor dicho, los ministerios son la alcancía de los partidos políticos, y que aguas abajo entonces quien diga que hay que acabar con eso sea el demonio, pues es Satanás. Y en esa idea yo me engrincho porque tú lo lees en Twitter. Es que en Twitter todavía se lee esa polémica. No, es que los amos del Valle quieren ponerle el guante al Estado venezolano. Es que esta derecha ultramontana, le llamaba a Henry Ramos Alú en algún momento, porque como Henry Ramos sabe tanto de la política europea, hablaba de la derecha ultramontana. Esta derecha ultramontana quiere acabar con las conquistas y tal. No sé qué. Eso es una gran resistencia frente a una alternativa. Y mientras Venezuela no mire hacia una alternativa, y por eso es que yo a veces critico a tanta parte de la oposición, como critico igual al gobierno, o al chavismo en este caso, es que tiene que construirse un relato alternativo, porque mientras no hay un relato alternativo, no hay alternativa de país. Lo que es la continuidad de un sistema. Claro que ese sistema tiene momentos mejores y momentos peores, pero es el mismo sistema a fin de cuentas. Y entonces aquí lo que está la gente es pugnando por ser administrador del sistema. Y eso no puede ser. Yo creo que Venezuela es hora de que llegue al llegadero, y el llegadero es la alternativa. La alternativa tiene que ser con mercado, la alternativa tiene que ser con un Estado que no es alcancía de los partidos, y la alternativa tiene que ser con otra visión inclusive de los líderes políticos. Que no es que tiene que ser exclusivamente un hombre del aparato partidista, o que tiene que ser un pelagajo, porque un rico no puede gobernar en Venezuela, así que acaso quedan ricos en Venezuela, independientemente de su extracción. O sea, aquí no puede seguir prevaleciendo ese elemento de debate. Como se lo leo, por ejemplo, a Rafael Poleo de tanto en tanto. No, es que los acomodados cifrinos del este de Caracas. Bueno, y entonces no hemos progresado en 40 años. Y entonces tenemos que ir al corte, pero te digo una cosa, Rafael Poleo, que habla de los acomodados del este de Caracas, cuando vivió en Caracas, hasta el momento que se tuvo que ir al exilio, luego de la persecución del chavismo, vivía en el Country Club. Sí. Sí. Entonces, eso podría decírselo yo, que era un humilde habitante de 10 de marzo, en La Guaira, en Vargas, en el estado Vargas, en Maiquetía, o podrías decírselo tú. Exacto, que vivo aquí en el municipio de Libertador, exactamente. ¿Verdad? Entonces, vamos a ir al corte comercial y al regreso venimos con más de su programa favorito de esta hora. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. ¿Le quieres dar un regalo especial a ella y no sabes qué comprarle? ¿Un bolso, una cartera, un monedero? Puede ser, pero no los que todo el mundo tiene. Amberdi te ofrece diseños exclusivos y además son súper resistentes. Ese detalle especial para ella solo lo consigues en Amberdi. Visítalos en su cuenta de Instagram, @tienda.amberdi, o contáctalos por el 0414-224-1685. Amberdi, calidad y exclusividad para ella.
Cuando de helado se trata, la cremosidad lo es todo. Por eso en Il Cuore di Gelato se esmeran en producir los helados más cremosos, de frutas, Nutella, arequipe o pay de limón. En Il Cuore di Gelato todos los helados son un regalo para tu paladar. Deliciosos. Disfrútalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. ¿Estás buscando una empresa seria y confiable para enviar tus compras desde los Estados Unidos a Venezuela? Te la tenemos. Tuplata.com.be es la solución. Ropa, insumos, repuestos para tu vehículo, equipos electrónicos y un largo etcétera. Sin complicaciones. Compra lo que necesites y recíbelo en la puerta de tu casa. Puedes pagar en bolívares. Tuplata.com.be con sistema de rastreo del paquete a través de la web para que no le pierdas la pista. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be. La tarifa más baja y en el menor tiempo. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Gustavo, regresamos. Efectivamente, regresamos con el legendario Hipolción. Este domingo, a partir de las 7 de la mañana, estaremos en la web en rcr.tv, en YouTube RCR750, en Periscope @RCR750 y Turing RCR750. Los espero este domingo a las 7 de la mañana. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Bueno, en esa tónica andamos, Daniel. Yo concuerdo en que, y aquí está un punto esencial. Para que haya oposición, se tiene que hacer oposición. Usted no Pero puede es que ser. el asunto va más lejos. Uh-huh. Lo que pasa es que, por supuesto, a Arturo Pietri hay que leerlo, escucharlo y entenderlo como y en el buen sentido del término, como un eterno resentido del sistema democrático posterior al año 58. Y cuando digo eterno resentido, lo estoy diciendo en orientando el asunto hacia el entendimiento de que fue una persona que viene del gomecismo, del posgomecismo, que no logra ser una figura civil del gomecismo lo suficientemente potable para el mismo sistema y encargarse de una transición como lo hicieran luego los llamados tardofranquistas en España. Uh-huh. Arturo Pietri no pudo ser la figura de consenso en el año 45 para, siendo un civil, llegar a la presidencia luego de cuando se intentaba construir un consenso en una candidatura con el mismo sistema de votación de segundo grado, para calmar un poco las cosas, y porque el pueblo no estaba preparado todavía para unas elecciones directas y tal. El nombre de Arturo Pietri fue uno de los nombres que se manejaba. Y Arturo Pietri no lo dejó el gomecismo. O sea, no fue potable para el gomecismo su nombre, por una simple y sencilla razón que hoy muy pocos entenderían. A Arturo Pietri no se le permite ser candidato porque no era andino. Ni era militar. No, porque el candidato Diógenes Escalante tampoco era militar, pero era andino. Pero esa fue una concesión lograda a través de la persuasión, Daniel, porque había reserva. Pero es que el gran tema era que el gobierno era de los andinos. Claro. Y lo que pesaba en la presencia de Juan Vicente Gómez al lado de Cipriano Castro era que venían de aquella alianza entre lo militar y lo económico y lo político
que se convierte en la famosa invasión de los 60. Y cuando Gómez se queda con el poder, ¿a quién pone de segundo? A uno de esos 60 andinos, a Eleazar López Contreras. Y cuando Eleazar López Contreras ¿a quién pone de ministro de Guerra y Marina? A otro andino. Y por supuesto, Isaías Medina Angarita, que iba a entregar el control que los militares tenían del gobierno, no lo iba a entregar completo, se lo entregaba un civil, pero tenía que ser andino, porque por aquellas cuestiones de casta, del andinaje que había. Y entonces estaba Diógenes Escalante. Cuando Diógenes Escalante empieza a ver las camisas volando por la ventana y enloquece, ¿a quién se busca? Al personaje que tenían a la mano, que fuese también civil y andino, que era el entonces ministro de Agricultura y Cría, Ángel Biagini, y eso no prosperó. Entonces, y después pasó todo lo que pasó. A Aular Pietri eso lo persiguió toda su vida. Porque cuando, además de eso, entonces, bueno, tumban al posgomecismo y juzgan a Aular Pietri y lo condenan por corrupción. Sí. Cosa que mucha gente oculta de su biografía. Que Arturo Aular Pietri fue condenado por peculado. Sí. Por el famoso tribunal de responsabilidad civil. De responsabilidad civil. Arturo Aular Pietri se le condena por unos montos altísimos para la época. Se habló de 1 millón de bolívares en aquel entonces, sí, que era una barbaridad. Se hablaba mucho de la casa, creo, que no tenía cómo explicar la compra de la casa. No tenía cómo explicar muchas cosas. Ojo, y esto no desmerita en nada la autoría intelectual de Aular, que quizás es de los intelectuales más grandes que ha tenido Venezuela en el siglo XX, ¿no? Estamos hablando de historia, no estamos haciendo ni apología, ni estamos demoliendo a nadie. A los personajes hay que verlos completos para poderlos entender. Así es. Cuando Aular Pietri regresa a la democracia, ojo, Aular Pietri, como no, fue opositor del trienio Adeco y todo lo demás. Cuando cae en los Adecos, cuando cae Rómulo Gallego y todo aquello, él regresa a Venezuela. Y el año 58, la caída de Pérez Jiménez lo recibe a Aular Pietri preso, porque fue uno de los firmantes del famoso manifiesto de intelectuales y académicos venezolanos en contra de la dictadura. Eso también hay que decirlo, ¿no? Y por eso es que Aular Pietri, ya al retorno de la democracia, logra ser electo al Congreso Nacional, luego se lanza a la presidencia y se convierte en lo que se llamaba antes el hombre Congreso, porque su voto era el que decidía, con su partido el FND, la famosa campana, era el que decidía las votaciones. Entonces, Aular Pietri no logró, y él lo ha contado por qué. Parece que él no era bueno dentro de ese sistema rentista político. Pero hay algo que se le escapa a Aular Pietri cuando hace estas explicaciones en los partidos. Sí hubo oposición en Venezuela. Lo que pasa es que la oposición que hubo en Venezuela no es que se oponían al gobierno de turno, sino que se oponían al sistema democrático. Por esa razón es que intentaron hasta el año 62 intentaron tumbar a Betancourt con golpes de Estado, y a partir del año 62 lo intentaron unos militares perejimenistas hasta el año 62, y a partir del año 62 lo intentaron derribar los comunistas. Eran esos militares perejimenistas y eran esos combatientes, esos guerrilleros, esos asesinos comunistas opositores al gobierno. No, eran enemigos del sistema democrático y se oponían al sistema democrático. Yo creo que sí hay que darle la razón a Aular Pietri cuando dice algo. Es que no hemos tenido oposición en Venezuela. O sea, no hay alguien que se oponga al gobierno en Venezuela, sino que o se oponen al sistema o esperan su turno en cada campaña electoral para intentar ganar unas elecciones. Pero el contubernio siempre existe. Y esto no tiene nada que ver con la cordialidad democrática. Porque aquí la gente cree que la oposición es no saludar al político del otro partido. Eso no es oposición. Oposición es otra cosa. Oposición son posturas. Y son posturas tan serias que nadie necesita estarlas pregonando. Aquí yo veo a los políticos aquí en Europa, y aquí particularmente en Alemania. Chicos, yo un político que diga ser del Partido Cristiano Demócrata, no necesita estarlo pregonando. ¿De qué partido es Cristiano Demócrata? Ya la gente sabe que es esa persona. Ya sabe cómo piensa, cuál es su postura y todo lo demás.
¿Le va a negar el saludo por eso? No. Cuando una persona dice que es del partido socialdemócrata, todo el mundo sabe cómo piensa. Y cuando alguien dice que es del Partido Liberal, todo el mundo sabe cómo piensa. Eso es lo normal en el mundo. El problema es que en Venezuela tú vas y te buscas a un social cristiano y te buscas a una DECO. Y es lo mismo. Y te buscas a uno de estos que se dicen ahora liberales. Y te buscas a uno de estos que ahora hay otro. Ahora, no, es que esto se descontroló. Ahora hay unos que dicen que son libertarios en Venezuela. Imagínate tú. Bueno, yo... Y te pones a escudriñarlo. Y lo que consigue es un eterno juego de dominó con la cochina ahorcada. Mira. Sin un solo sustento de la para asumir la realidad. Que no hay en este momento posibilidad alguna en Venezuela de estar discutiendo si el país va para la izquierda, si va para el centro o si va para la derecha, mientras no tengamos país. Es que si no hay país no sabemos para dónde va. Bueno, pero para que haya país hay que cambiar la visión de país. Y en ese sentido yo creo que hay gente, que por supuesto, porque tú sabes que las ideologías van por modas también. Eso no es en Venezuela. Para que haya país hay que construirlo. Claro, pero la construcción tiene que partir, yo creo, de un punto de ruptura, no de continuidad. Hablando de continuidad y ruptura como carrera. O sea, parte de la existencia de un territorio unificado, por ejemplo. Bueno, que está amenazado por grupos criminales, como hablamos ayer. Vamos a empezar por ahí. De grupos criminales que hay que reducir, que hay que eliminar, etcétera. Pero ese tema, yo creo que independientemente de las modas, es necesario, Daniel, es necesario que haya una opción que no ha existido en Venezuela en 60 años. Y la opción es una opción liberal, es una opción ya no digo liberal, racional. Racional es que como lo hace Colombia, como lo hace el Brasil, como lo hace cualquier país de Latinoamérica, sea una nación o sea una facción política, en este caso un partido, no sé, un gran movimiento, lo que sea, que promueva el trabajo como elemento liberador, que promueva el trabajo de la gente, que deje de mirar al tema de la industria petrolera. Claro, el petróleo es una ventaja competitiva que tenemos nosotros con respecto a países del vecindario, sí, pero nosotros no podemos seguir anclados al paradigma petrolero, y lo digo con toda responsabilidad, del siglo pasado. El paradigma petrolero es la repartición de una torta. Nosotros, mientras estemos allí y mientras haya políticos que piensen que eso es caca, y que es que eso tú no lo puedes tocar, porque es que eso está en la cultura política del venezolano, que hay que darle su misión, que hay que darle su tarjeta minegra, que hay que... No, mientras eso siga así, pues muy mal nos va a ir, pues nunca vamos a comenzar, porque en esa Daniel, porque esto es un debate que comenzó a finales de los 80, creo yo, cuando el Estado ya hizo crack, como cuando tú partes una galleta, pero todavía 20 años después, 30 años después, es un tema que se quiere seguir postergando. Bueno, mientras más los postergues, mientras menos lo resuelvas, mientras menos lo atajes, peor va a ser, porque el país es sencillamente inviable. Y en ese sentido, yo sí concuerdo en este caso con la opinión de Uslar, quien tiene sus grises, sus blancos y sus negros, en cuanto a la construcción de unas alternativas, de una oposición real. No hubo oposición real en Venezuela porque no se permitió que tal pensamiento agarrara fuelle. Porque se decía que no, que Venezuela no era para eso, que Venezuela era otra cosa, que Venezuela era una democracia sustentada sobre los petrodólares, que Venezuela estaba además blindada ante los autoritarismos, y mira cómo nos fue. Y todavía, al día de hoy, 20 años después de autoritarismo y 20 años después de petrodemocracia, porque lo que hemos tenido es un petrodesmadre, después de 20 años, bueno, hay gente que quiere sostener esa visión. No lo entiendo, y creo que hay que propulsar una visión diametralmente opuesta a esta. Vamos a ir al corte, pero te voy a decir algo. La visión que ha habido en Venezuela, fundamentalmente, en todos los momentos, sobre todo en los momentos de crisis, ha sido la imposición de modelos. Y a mí me parece que es un error lo que tú estás diciendo, de que ahora la visión tiene que ser liberal. O sea, eso sería el mismo error que decir que la visión tiene que ser comunista o que la visión tiene que ser socialdemócrata. Yo pienso que aquí lo que tiene que haber es un país. Tiene que haber una nación consciente, tiene que haber una nación con valores. Y con una nación con valores no la derriba ningún sátrapa, ni la elimina de un plumazo ningún demagogo. Yo creo que si empezamos por ahí podríamos lograr mucho, pero esto es un debate largo y vamos a ir al corte y al regreso continuamos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad
no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te agarró la hora del almuerzo y quieres comerte algo sabroso? Te invitamos a visitar Il Sapore de la Nonna y a probar su promoción en pastas. Las deliciosas plumitas con vegetales salteados, la rica pasta Napoli con albahaca, la espectacular pasta al pesto, la inmejorable pasta al filetto y muchas más. Una delicia. En Il Sapore de la Nonna ahora tienen promoción en variedad de pastas. Pruébalas. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. El helado de Amarena combina el más cremoso y delicioso mantecado con la frescura del sabor de las cerezas. Imperdible. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. No puede ser. ¿Se fue la luz otra vez? En tuplata.com.be te ayudan a resolver. Ahora cuenta con un amplio stock de plantas eléctricas para tu casa o negocio. No dejes que la oscuridad te amargue la existencia. Con tuplata.com.be compra tu planta eléctrica directamente desde los Estados Unidos y te llega a la puerta de tu casa sin complicaciones. Contáctalos por el 0424-116-5774. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Mira, el carro no anda. Se trancó otra vez la caja. Te tengo la solución. En Tecnología Automática 0502 son especialistas en transmisiones automáticas, los mejores en Toyota y Mazda, y especializados en marcas Seat, Skoda y Audi. Cero improvisaciones. En Tecnología Automática 0502 realizan un trabajo impecable con 7 meses de garantía. Visítalos en la zona industrial de Lebrún o contáctalos a través del 0212-256-6070. Tecnología Automática 0502, los especialistas en cajas. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y así nos va. Aquí tenía, Daniel, una pregunta de Joaquín Lombardi, que vale la pena hacerla de conocimiento público. Amigos, ¿puedo entonces intuir que Ramos Alup y todo su rebaño fue en contra de Carlos Andrés Pérez por tratar de salirse del socialismo hacia el liberalismo? Bueno, es que tú sabes qué pasa, Joaquín, que ni siquiera es Acción Democrática. Yo creo que era el problema de un país. Y estamos hablando del año de principios de los 90, finales de los 80. Y tú sabes que es triste que 30 y pico de años después, o 25 para adelante, pues vamos a ponerle en números redondos, 25 años después, todavía este debate no haya sido resuelto en Venezuela. Que haya resistencias, no solo en Acción Democrática, no solo en Ramos Alup, que por cierto sigue siendo el secretario general de Acción Democrática, no solo en los partidos completos de la oposición venezolana, sino en la sociedad como un todo, frente a lo que es racional. Aunque Daniel, tú dices que bueno, que yo estoy tratando de decir que hay que imponer ese modelo. No, es que aquí me parece que no es que es imponerlo, es que por descarte es el único que queda. No hay otro. Pero es que aquí de lo que se trata es el problema es la libertad. Uh-huh. No de ser liberales, sino de tener libertad. Y en esa libertad construir una democracia. Pero para tener libertad, para decir que tenemos un país libre, primero tenemos que empezar por tener un país y no lo tenemos. Cuando tengamos un país, ese país debe ser libre. Y cuando ese país sea libre, debemos construir una democracia. Si hay libertad y si hay democracia, las ideologías que vayan en pro de la libertad y de la democracia sobrevivirán. Las que no, van a morir. Porque es que así lo ha demostrado el mundo. O sea, así lo han demostrado los países libres. O sea, tú te das cuenta, por ejemplo, fíjate, te voy a poner un ejemplo rápido. En la región donde yo me encuentro, aquí en Alemania, ganaron mayoritariamente en las elecciones un partido de extrema derecha, el AfD. Y ese partido gana en votos. Pero cuando se presentó una situación en las mismas ciudades donde ganó, cuando se presentó una situación difícil por un tema de un asesinato y se pensaba que habían sido unos inmigrantes, todo había sido un fake news y toda aquella cosa, la capacidad de movilización
de esos extremistas en contra de los inmigrantes fue de 5.000 personas en una manifestación. Y la capacidad de movilización de los movimientos en favor de la libertad, de la democracia y del respeto a las minorías logró agrupar a más de 60.000 personas en una concentración. Ahí es donde tú te das cuenta de que en los sistemas donde hay libertad, en los sistemas democráticos, los extremistas pueden ganar elecciones, pero no pueden imponer su agenda. Porque cuando intentan imponer su agenda y su agenda va en contra de la libertad y la democracia matan esas opciones. Y eso le ha pasado, y lo podemos revisar, eso le ha pasado a los nacionalistas en Francia, a los ultranacionalistas franceses, eso le está pasando en este momento a la gente de Vox en España, que arrancaron con una agenda, lograron unos votos en la agenda y ahora se les hace imposible llevar eso a los consistorios y a los ayuntamientos. Porque lamentablemente cuando tú tienes una democracia y un sistema de libertad, los extremismos se mueren, porque si se van en contra de la democracia y la libertad, la gente dice, oye, espérate un momentico, ese programa no corre en este sistema operativo. Así es. Y eso es así. Y es el antídoto para los extremismos es libertad y democracia. ¿Cuál es la discusión ahorita, desde mi punto de vista? Que yo no puedo pedir un país libre si no tengo país. Yo quiero primero un país y después que ese país sea libre y después que en medio de esa libertad construyamos la democracia. El camino es largo. Y culebrero. Y culebrero. Tenemos que irnos por el día de hoy. Tenemos que ir, Neomar. Es hora de irse. Sí, es hora de guardarse otra vez. Es hora de guardarse. Nos vamos a ir, pero nosotros sí regresamos mañana, ¿verdad? Claro, nosotros nos podemos guardar y luego volvemos a salir de la caja y volvemos a aparecer mañana. Nosotros volvemos mañana. Nosotros sí volvemos. Bueno. En cambio el otro. Tenemos que irnos. Con la ouija. Tenemos que irnos. Les damos las gracias por haber estado allí. Vuelvan mañana. Mañana es Viernes de los Oyentes. Les esperamos mañana nuevamente en una jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCF 750 AM.